Ya está aquí, ya llegó al centro. Está Claudia Aguilar. ¿Necesitan un amparo? Ella es la persona. ¿Necesitan lo que sea? Ella es la persona. Muchas gracias, Maca. Les digo que me siento muy empoderada aquí sentada. Tú, es tu momento, mañana, es mi momento. Vívelo. No. Oye, Clau, un Bien. abrazo bien grande a nuestro compañero. Yo creo que hay que Ilan mandarle un Katz, abrazo ¿no? a todo nuestro más sentido pésame a Ilan Katz, que por eso no está con nosotros. Lamentablemente falleció su mamá. Ay, Katz, te queremos mucho. Pues hace falta aquí Nuestras con condolencias. nosotros. Claro. Un abrazo fuerte muy, abrazo. Abrazo muy fuerte. grande, con Un abrazo. mucho cariño a ti y a toda tu familia, Katz. Pero bueno, aquí Así está es. Claudia Aguilar. ¿Y qué traes? ¿Qué traes? Yo ya vi todo Un pergamino. Un desplegado. Porque luego Un oye, para que desplegado. no me digan, ¿qué es lo que dice? No, híjole, ¿qué traes? La verdad es que seguramente todos están al tanto de esta nueva reacción desde Presidencia respecto al Tren Maya en catalogarlo como Seguridad. un área de seguridad seguridad. nacional. Y sin enfocarme directamente en eso, en paralelo hubo un creativo diputado de Morena que presentó una iniciativa de reforma a la ley de amparo, ¿no? Entonces, quiero hablar de eso porque justamente ese es el problema en el que Entonces, cuando dices, oye, ¿quieren un amparo? Sí. El problema es que luego no estamos entendiendo para qué nos sirve, ¿no? Hemos dicho Claro. muchas veces aquí, el amparo es para nosotros los gobernados. Claro. El amparo es una institución que desde que surgió, así como fue concebida en primera instancia en la Constitución yucateca y después llegó a la Constitución federal, ha sido siempre para proteger a los gobernados de lo arbitrario. Claro. Y lo arbitrario lo hacen las autoridades, ¿no? Es decir, Claro. un acto arbitrario puede ser una acción, puede ser una omisión, puede ser una ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado constantemente a lo largo de todo el tiempo? Porque no es particular, o sea, los amparos no se vienen a promover nada más cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena a gobernar. O sea, siempre ha habido amparos. Todos hemos promovido amparos alguna vez, Pero cerraron dice, "Ay, un ahora negocio, todo, con todo se clausuraron amparan", una obra. dice el presidente. Siempre ha sido. Siempre se promueven amparos. Incluso si lo viéramos en tiempos, en bloques o en reformas, cuando llega la modificación de la Corte en el 94 con Cedillo, ya nomás veo a Jimmy, como, bueno, Jimmy en el kinder. ¿Cómo Yo qué? tenía un año. ¿Cómo Cuando qué? tú estabas Sí, haciendo. cuando Jimmy- Qué fuerte, tenías un año cuando llegó Jimmy no Cedillo. iba ni al En el 94 kinder. tenía uno. Bueno, Ay, Dios. todo eso Y ha depende en cambiado qué mucho, mes, sí. ¿no? Pero entonces de repente sabemos que al presidente no le gustan las suspensiones, no le gustan los amparos. Hablando justamente legalmente, ¿hay algo que hacer con el decretazo y que ahora, porque estaba todo También parado, hay un amparo estaba por el todo decretazo. parado? Sigue parado. Está violando una suspensión. O sea, ese es el gran problema. O sea, al presidente nunca le han gustado. Y el peor ejemplo, pero es realidad, cuando él era jefe de gobierno, acuérdense que violó una suspensión. Claro. O sea, violó una suspensión por el famoso predio El Encino y bueno, luego vino el circo y Gaby Cuevas y Doring pagaron la fianza porque lo iban a desaforar. No le gusta el amparo, no le gusta la legalidad, lo ha dicho una y mil veces, ¿no? No me vengan con que la ley es la ley. Pero es muy difícil estar en un Estado de Derecho, tratar de que las cosas funcionen, si tu mandatario, o sea, el titular del Ejecutivo Federal dice que no importa. Entonces, a la par que se le ocurre reclasificar o hacer este invento de que es una obra de seguridad nacional, que podríamos entrar a ver si es de seguridad nacional o no, hay muchas suspensiones. O sea, aquí platicamos de una, ¿se acuerdan? Hace un Sí, tiempo, sí. la que obtuvieron los buzos, pero está en la que obtuvieron pues este grupo colectivo de ambientalistas, Ajá. no pseudoambientalistas, El como tramo dice el 5. presidente, que se llaman, pues bueno, los que se Selva- autodenominan El Sélvame del Tren. el Sélvame del Exacto. Tren. Y todo esto tiene que ver además, ni siquiera necesariamente con una reacción en contra del tren, en una reacción en contra del nuevo trazo, ¿no? Porque ese Sí. trazo que hicieron, ese cambio arbitrario en el tren, por lo menos el trazo 5 Sur, el tramo 5 Sur, y hay una cuestión también con el tramo 6, donde no se han hecho las cosas como se deben hacer, básicamente. No había manifestaciones de impacto ambiental, no hay estudios de afectaciones que se den, por ejemplo, en los suelos cársicos, cavernosos que hay, por ejemplo, en la zona de cenotes, el tema de los mangles, el tema de la selva, que era una selva virgen y que ahorita pues ya la verdad es que el daño está hecho. Hay un área específica, me parece, en el tramo 6 que tiene que ver con una importante zona donde hay murciélagos, ¿no? Y la relevancia, y hay estudiosos de los murciélagos, es decir, no son caprichos. Y entonces, a la par de este capricho del presidente, sale un diputado con una iniciativa donde dice que básicamente todos los actos de los poderes y de los órganos públicos en materia de áreas estratégicas, bienes de dominio directo de la nación y del Plan Nacional de Desarrollo, o sea, todo lo que se le ocurra,
que se prevén en la Constitución Política no van a ser objeto de suspensión, ¿no? Entonces, así. O sea, Imagínate que Casarín se ríe, pero es una Híjole, no, tragedia. yo me quedé Es claro, una o sea, tragedia. así como de- Claro. Y además se avientan una puntada de decir, y bueno, la autoridad al resolver el fondo de la demanda, que además ya vimos que esto toma mucho tiempo. O sea, muchos, por no decir la totalidad de los amparos, valen porque se obtienen suspensiones, ¿no? O sea, es decir, de nada te sirve, que son los problemas con los que ha ido, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre que digan, bueno, vamos a vacunar a los menores y que haya una suspensión que ordene con efectos restitutorios que los vacunen, a que te esperes 6 meses, 1 año o 2 años? ¿No? Es totalmente la diferencia. Entonces, en el caso de las obras, como el Tren Maya, pues el que estén suspendidas las obras impedía que continuaran las afectaciones al medio ambiente, ¿no? Que continuaran la tala de los árboles, que continuaran todas estas afectaciones. Que no sabemos a dónde se ha ido esa madera. Que por además cierto. no sabemos qué ha pasado. Y este pretexto o esta excusa de que, bueno, ha salido más caro, sin duda, nada más que además se nos cayó Compranet. O sea, Claro, ¿no? exacto. 11 días, Nada más. hasta ahora 11 días. ¿no? Se nos cayó Compranet. Entonces, ¿es más caro? Sí, pero es más caro además por un capricho, porque como era el trazo original, que me parece que era paralelo a la carretera, Claro, era paralelo. tenía toda la lógica. ¿No? Tenía toda la lógica, había hasta estaciones. Ahora creo que hay estaciones, porque sé de otros periodistas que han ido a visitar la zona, ¿no? Con grupos de ambientalistas, con expertos, y que hay de repente una macroconstrucción de una estación a la mitad de la nada que te lleva de ningún lado a ningún lado, ¿no? Pero esa es otra historia. Entonces esto es gravísimo, ¿por qué? Porque pretenden otra vez los de Morena, además saben, no tendría que ser en su caso una reforma constitucional. Pero como ya no les alcanza para reformas constitucionales, no la libran. entonces no la libran, entonces quieren aventarse una reforma legal que con su mayoría le alcanzaría, ¿no? Entonces me parece que sí tendríamos que alzar la voz todos para decir cuál es la ventaja del amparo. El amparo no es nada más para entorpecer, como quiere hacernos sentir el presidente, que las obras del Tren Maya o que la refinería Dos Bocas o que el aeropuerto, ¿no? Sí, no es un recurso No que es, usan no los es para eso. conservadores No para es un entorpecer recurso de su gobierno. ¿Cómo fue? Neoliberales, pseudomencialistas, neoporfiristas, neoconservadores. Sí. Fue todo un catálogo de adjetivos. Entonces, a mí me parece ahorita gravísimo porque si está esta reforma y la pasan con una mayoría sin nada, porque además está incluida también en la ley de la reglamentaria del artículo 105, donde están las acciones y las controversias. Entonces también para las controversias constitucionales en las que sí podría caber una suspensión, que es contra actos, no contra las leyes, también pretenden que en estos casos no se puedan conceder las suspensiones, ¿no? Y les digo, luego viene un párrafo donde dicen, bueno, y ya veremos al fondo si les conceden la demanda, si les conceden el amparo, cómo se va a fincar una responsabilidad patrimonial del Estado, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, no importa, por ejemplo, en este caso el medio ambiente. Al presidente y a Morena, en este caso, porque supongo que es el diputado que la firma, que es el que está siguiéndole el juego a estas razones, pues lo único que dice es, bueno, no vamos a dejar todo esto fuera para que no entorpezcan estas grandes obras de infraestructura que van a salvarnos a nivel país, ¿no? Pero es desolador, devastador, porque el que no te pongan, imagínense que no sea objeto de suspensión todo lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo puede abarcar todo, desde el tema educativo, ¿no? Vivienda, Claro. cualquier cuestión. Entonces, el presidente maneja mal y la estrategia es igualita, por no decir otra cosa, a la que manejó con su reacción cuando estuvieron las suspensiones en el caso del aeropuerto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo único que había suspendido la obra era cuando pues grupos, personas, comunidades que estaban asentadas en el lugar, a veces también aludiendo temas del medio ambiente, pues acudieron al amparo y se concedieron muchas suspensiones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Actuar dentro de los expedientes, y seguramente ya vieron que incluso uno de los jueces en un asunto sí modificó la suspensión, o sea, ya la modificó porque Fonatur ya presentó la manifestación de impacto ambiental, pero no la revocó. Es decir, la suspensión sigue surtiendo efectos en otros términos, es decir, ya no nada más porque no tenía la manifestación de impacto ambiental, sino que el propio juez dice en esa consideración al resolver, bueno, hay otras cosas, no me estás acreditando cómo salen las obras de mitigación, no me estás acreditando una serie de cuestiones que son necesarias para que tú puedas continuar con las obras. Entonces, contrario a lo que está diciendo, o sea, no importa que diga que es otra estrategia, sin duda es otra estrategia, o sea, sin duda decir es una obra de seguridad nacional, es una estrategia para pretender darle la vuelta a esto. Pero esa estrategia en este momento es insuficiente porque no puede continuar las obras hasta que no venga un juez de distrito a revocar las suspensiones. Hasta que no venga un juez de distrito que diga
Bueno, revoco la suspensión y se pueden continuar con estas obras, entonces no lo puede hacer. Y eso no ha pasado. Incluso en el caso, porque digo, hay como 6 suspensiones concedidas, algunas provisionales, hay 2 definitivas me parece, esta era una suspensión definitiva, ya se presentó el incidente correspondiente y el juez de distrito dijo que no pueden seguir con las obras. Porque Y se por decía que eso había va el regresado a trabajar con la Guardia Nacional para proteger de que sí se estuviera trabajando. Claro, él dice que regresa con la Guardia Nacional porque en su nueva estrategia, el Consejo de Seguridad Nacional, que te digo, ahí ya tendríamos que entrar a Con tiene su facultades el decretazo, Consejo con de su Seguridad decretazo Nacional, porque ahí no está en también, decreto. ¿no? O sea, yo no sé si ustedes lo vieron, pero no está publicado. O sea, todos, por ahí se filtró el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, pero no está publicado. O sea, hay publicaciones en el diario oficial de otros tramos que son más bien Pero no está de expropiación publicado de predios. ese. No está publicado. ¿No? O sea, se filtró, yo lo vi en algunos chats, están las hojas correspondientes, pero bueno, de todas maneras, ese acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, para que un juez de distrito pudiera valorar si es suficiente para revocar la suspensión, tendrían que acudir, digamos, formalmente al expediente. Claro. ¿No? Es decir, pues viene la autoridad responsable, ¿no? Las autoridades, y te ofrezco este oficio y con esto, digo, es un hecho superveniente, un hecho que surgió con posterioridad a lo que tú valoraste para conceder la suspensión. Por favor, estúdialo y si ves que es suficiente, revoca la determinación. Si ahorita estuvieran trabajando, podrían meterlos a la cárcel. Sí, o sea, ese es el Pero tema. no va a pasar. No O va sea, a pasar. ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿estás en un desacato o en un incumplimiento? Como Laida está en Exacto. desacato En por... un incumplimiento de una determinación de un juez. En la ley de amparo hay delitos previstos. Un delito, digamos, es el incumplimiento de las sentencias de amparo. Sí. La suspensión se concede en una sentencia interlocutoria, ¿no? O sea, es decir, ya no podemos seguir así. O sea, es que es tanto y tan constante que es muy difícil hacer entender, porque además te topas con esta parte de, pues no me vengan con que la ley es la ley, la descalificación a quienes están. Ya hoy yo leía que, bueno, está diciendo que hay financiamiento gringo en los quejosos y quejosas. Sí, que, claro. Pues digo, hasta donde yo tengo conocimiento, como dicen, sálvame del tren. Sálvame del tren Pues es- conozco por lo menos Gema Santana, que además ha estado también con ustedes platicando. Ella incluso llegó a trabajar, se puede decir, en este gobierno, en el tema de la Agenda 2030, porque es una convencida del tema de la importancia del medio ambiente, ¿no? Conozco, porque hay quejosos que son buzos profesionales. Es decir, hay gente muy comprometida desde mucho tiempo con el medio ambiente. El tema de los artistas que se sumaron, y bueno, pues sí, porque obviamente no es lo mismo que yo grabe un podcast o un video a que lo grabe alguien como Eugenio Derbez o que lo grabe una persona famosa que puede tener muchos más seguidores y que puede hacer mucho más eco y resonar. Pero es muy grave lo que está pasando. La estrategia de esta de seguridad nacional sin duda también lo acabarán. Y lo que dice que ya está la Guardia Nacional y que ya no está el Grupo México, que porque esa es su estrategia, ¿no? Ajá. Pero al final del día, con o sin Guardia Nacional, en este momento esas obras no podrían continuar porque hay una suspensión. Ahora, la parte que estabas explicando hace un momentito, ¿cómo se resuelve esta controversia, si es que llega a haber controversia o no, Claudia, en el sentido de que en la Constitución dice una cosa, pero lo que está tratando de hacer esta persona hay que hacer una Yo reforma creo que legal? se va a hacer y ya. ¿No sería anticonstitucional una reforma legal contra...? Y es horrible porque te voy a decir, o sea, eso es algo como técnico en el sentido de, es una reforma y se vuelve inconstitucional esto. ¿Por qué? Porque hay muchos actos que sí están fuera de ser posibles de suspensión, incluso en otras reformas de otros gobiernos. O sea, por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando como resultado de las reformas del Pacto por México se aprueba la reforma en telecomunicaciones. Ahí nos hicieron un champurrado. En el 28 dice que no procede la suspensión en contra de resoluciones de la COFESE y del IFT, ¿no? O sea, no procede. Dice, solamente si te desincorporan activos, partes sociales, entonces eso se va a quedar, digamos, en suspenso, aunque no procede la suspensión, no te lo van a poder ejecutar hasta que se resuelva el fondo del amparo. Tendría que estar ahí. Que quieren hacerlo, que modifiquen el 28, que modifiquen el 27, o sea, todos los artículos donde según ellos está todo el tema de las áreas estratégicas, ¿no? Tendrían que meterse a lo que se conoce como capítulo económico, al 25, al 27, al 28, y que ahí lo pongan, pero es una reforma constitucional. Lo que pasa es que ahorita no les alcanza para hacer esa reforma constitucional. Sí, ya vieron que no hay manera, no tienen cómo. Esta estrategia Se vio ya con la traían, eléctrica. o sea, yo la había escuchado, es decir, desde que estaba el tema del aeropuerto, había quien decía, bueno, al final el presidente trae la idea de que no procede el amparo en las obras de infraestructura, o sea, no procede el amparo, ¿no? Es decir, que no te puedes decir. Ahora, eso es una reforma constitucional.
¿Qué va a pasar? O como dice Maca, en un terreno bastante poco optimista, pero sí es, ¿Qué con va la a mayoría seguir? de Morena les puede alcanzar, digamos, en Cámara de Diputados, senadores, para que se apruebe esta reforma legal, pues lamentablemente que otra vez vamos a tener que impugnarlo, ¿no? Entonces, otra vez lo tienes que impugnar. ¿Y cómo lo impugnas? Bueno, los legisladores pueden promover una acción de inconstitucionalidad, pero también tiene sus tiempos, ¿no? 30 días, y luego se va a la Corte, y la Corte se va a tardar, ¿no? Va a llegar a la fila de los asuntos. Nosotros como gobernados tenemos que promover un amparo, pero ¿cómo promueves un amparo en contra de algo de la ley de amparo? Pues hasta que promueves un amparo. Un amparo contra el amparo. Es que no es un amparo contra el amparo, ¿Qué impugnas la inconstitucionalidad de un precepto de la ley de amparo, digamos de un artículo de la ley de amparo, dentro del juicio. Entonces, en la vía recursal, haz de cuenta, si tú llegas y dices, yo vengo a promover un amparo en contra de esto, y entonces el juez de distrito te dice, pues no procede porque es un área estratégica y se aprobó esta reforma, ¿no? Entonces te desecho tu demanda. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, entonces promuevo un recurso de queja en contra de ese desechamiento y además de que impugno el desechamiento, impugno la inconstitucionalidad de esa parte de la ley. Pero la verdad es que es cuesta arriba. Entonces tendríamos que hacer un llamado a las personas legisladoras, a las diputadas, a los diputados, a tomarse en serio, ¿no? Pues su importante labor, a no caer en estos caprichos y a entender pues de dónde venimos en términos del amparo y que es, digamos, la única herramienta. Digo, sí tenemos el JDC del electoral, pero pues son otras cosas, ¿no? Este martes sí estuvo muy de bajón. Mira, empezamos con que ya se nos va a acabar el agua y ya nos vamos a ir a la fregada. Y que aquí estamos perdiendo el 70% del agua en riego, de agua dulce. Luego esto. Ya. Todo Y esto mal. es como Y luego que que la muchas- seguridad es como no un- está en el Atlas. Como dijo el gobernador de Como- Jalisco, qué bárbaro. ¿Qué tal? No, Eso estuvo Oye, pero terrible. quiero cerrar con algo que tú dices muy bonito del amparo, que es un recurso tan bonito que tiene nombre de mujer. Tiene nombre de mujer. No, eso creo que lo dijo ¿O Ilan. quién lo dijo? Creo que fue Ilan. Hay que Adjudícatelo, citar, no hay que está, reconocer, sí, adjudícatelo. no está. No, pero yo la verdad, o sea, llevo toda mi vida profesional Sí. dedicada al amparo, dedicada al litigio constitucional de derechos humanos, digamos a la asesoría constitucional en estos términos. Y pues la verdad es que sí cuesta mucho trabajo. No, a veces como que uno dice, no, aquí hemos estado platicando, yo voy a dejar de pensar como abogada y cuando discutas con Ilan de Sí, algunas claro. cosas, pero en estos casos es que esto es lo que nos separa un poco. O sea, si queremos ser un Estado constitucional y democrático de derecho, si tenemos ciertas leyes, ciertas normas, tenemos que respetarlas. Y no por caprichos, porque además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pueda inaugurar su tren en el 2023 como quiera. O sea, en la fecha que dijo. Exacto. ¿No? Porque si se van los términos del juicio, eso es todo lo que tiene que Qué hacer. feo, esperar. ¿no? Porque yo pensaría que lo peor que puede pasar es que México entre en recesión, como dijo ayer Moody's, pero para él lo peor es el Tren Sí, no Maya. puedes- El Tren Maya, la refinería, ¿no? O sea, no, digo, pero lo peor es todo lo que está pasando. Manches, temas una de feminicidios. refinería. Sí. Una refinería con el problema del cambio climático, el Exacto. agua, el Sí. deshielo en Groenlandia, ¿no? O sea, no, Los aguacates claro, bien los caros, aguacates. los Qué aguacates ironía, ¿no? carísimos, Los las aguacates tortillas, el carísimos. kilo de tortillas. ya ni digas, la ¿Sabes canasta qué? básica es No está muy Sí, bien. ¿no? Y ya este no. tema donde dice, oye, entonces va a salir mucho más caro el tren. Pues va a salir mucho más caro por un capricho porque cambiaron Claro, el trazo arbitrariamente claro. primero. Sí. ¿no? O sea, estaba bien el trazo desde Estaba un bien principio. y además creo que tenía una lógica en términos por lo menos de turismo, Exacto. no de transporte Sí, sí. o de movilidad, pero sí de turismo, ¿no? Entonces, a mí me parece Ahora, muy grave. las vías férreas sí son asunto de seguridad Sí, nacional. son un asunto Una de vez que ya seguridad nacional, existen. cuando ya existen. Y ya están en Sí, funciones. o sea, a ver, sí, ¿no? del servicio postal, Ajá. los telégrafos, o sea, digamos, sí es un asunto de seguridad nacional. Ahora, ¿por qué clasificas esto como de seguridad nacional a posteriori? Que les digo, fue lo que pasó con el aeropuerto. Acuérdense que en el aeropuerto estaba en el terreno de Santa Lucía. Sí. Y de repente un buen día dijo que era un terreno de seguridad nacional. Y como era de seguridad nacional, Nadie se puede meter. nadie se puede meter y no sé qué, y entonces, bueno, ya. Pero también fue un juez de distrito el que modificó la suspensión. Ahí sí. Claro que ha pasado que esos asuntos, pues como que de repente los mandaron todos a un mismo juzgado y a un mismo colegiado. O sea, eso parece que puede pasar en estos casos, sin duda. Éramos muchos y parió la abuela. Exacto. En resumen, este martes. Ya nos Pues muchas vamos, gracias. pero gracias por venir. Un beso a Ilan Katz, un beso beso a con Ilan mucho Katz y a su cariño. familia. A toda su familia también. a Gina, Compañeros, Max, Leo. gracias. Maquita.
Y gracias por venir a visitar. No, pues gracias a Gracias, ustedes. Clau. ¿no? Gracias, Clau. Nosotros Sí, nos vemos me dejaron mañana. con mi monotema. Sí, no, pero está bien, muy bien. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana en representación de la señora de la casa. Bye.